Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con los martes de la UNED, una vez más. Esta tarde tenemos con nosotros a Marco Rivas, que es arqueólogo municipal, por tanto, responsable del patrimonio arqueológico de Coruña. Así que una voz cualificada que nos va a hablar de un tema... No se oye muy bien. No se oye. Si me acerco, sí. Sí. ¿Así se oye mejor? Sí. Bueno, tienes entonces que mantenerlo muy cerquita. Vale. Pues decía que una voz cualificada que nos va a hablar de un tema que ha levantado cierta polémica en esta ciudad, como es la posible existencia de un mikvé o baño judío en la ciudad vieja. Yo creo que los ciudadanos nos merecemos conocer estas cosas y nos merecemos conocerlas de primera mano. Desde el año 2020, creo, me corriges, se está pendiente de este espacio. Yo creo que con buen criterio, porque si no se tiene todavía conocimiento exacto de lo que es, cuando menos toca protegerlo y estudiarlo hasta obtener resultados. Y esto se ha de hacer científicamente, porque la arqueología es una ciencia. Por tanto, los resultados se han de discutir en los ámbitos pertinentes y desde el respeto a la investigación y a los investigadores. Que yo sepa, no hay muchos especialistas en baños judíos en toda la península ibérica, en Coruña menos. Sin embargo, últimamente todos tenemos opinión. Bueno, yo no tengo opinión. Sin que sirva de precedente, esta vez no tengo opinión, porque yo no he visto más que dos mikvah en mi vida, el de Siracusa y el de Besalú, y en caso de ser esto también un mikvé, pues entonces habría visto 3. Pero creo que eso no es suficiente para poder hablar de estas tipologías, ni mucho menos. Por tanto, no tengo nada más que añadir. Simplemente escuchar a Marco, que viene indagando sobre el tema, que ha contactado con importantes estudiosos en este ámbito y que nos va a dar unos resultados que luego además me está diciendo que publicará. De manera que te cedo la palabra, te agradezco muchísimo que estés en estos martes de la UNED, espero tenerte más veces para hablar de más arqueología de nuestra ciudad y a vosotros os doy las gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias. Y te acercas mucho. Sí, ¿a qué le doy? Compartir pantalla. Toda la pantalla. Bueno, buenas tardes. Gracias a la UNED y en particular a María Loira por su invitación a participar en este ciclo de conferencias. El título de esta presentación es El mikvé de la casa número 4 de la calle de la Sinagoga de A Coruña, leyenda y realidad, porque mi objetivo es conectar una serie de referencias orales, documentales y leyendas que una serie de eruditos e intelectuales de Coruña desde la segunda mitad del siglo XIX a los primeros años del siglo XX recogieron una serie de leyendas relativas a esta calle de la Sinagoga, a esta casa y a una cisterna que identificaron en su interior, con el resultado de las intervenciones arqueológicas realizadas en el año 2020, 2023 y 2024. Para eso dividí la presentación en 3 partes. En la primera voy a explicar cuáles fueron los motivos que nos llevaron a hacer unas intervenciones arqueológicas en el interior de este edificio. En la segunda haré mención a alguna de las referencias documentales, orales y leyendas. En los bloques 3 y 4 expondré cuáles son mis argumentos para interpretar los restos aparecidos como mikvé. Como interpreto que es un mikvé, tendré que explicar primero, para las personas que no lo sepan, qué es un mikvé, cuáles son sus usos y cuál es su forma. Y al final intentaré conectar, cerrar el círculo, estableciendo una conexión entre el pasado y el presente y me voy a permitir exponer cuál es mi visión de la arqueología como arqueólogo municipal, que cree en la arqueología local, de ámbito local, o como llama José María Aguileta, arqueología de proximidad, que es que entender la arqueología como una construcción social.
Bueno, el acto administrativo que motiva las intervenciones arqueológicas fue una solicitud de licencia formulada al Ayuntamiento de Coruña que pretendía demoler el edificio de la casa de la calle Sinagoga número 4, que en aquel momento estaba sin catalogar, para construir un nuevo edificio y levantar 2 alturas. En marzo del 2019, la jefa del departamento de la sección de licencias de mi ayuntamiento, Ana María de Ben, me solicita una licencia relativo a ese proyecto, a esa solicitud de licencia, y me advierte que es conocedora de una serie de referencias orales que indican que en esa casa podía haber una cisterna y que esa cisterna pudo haber sido usada como mikve en algún momento. Sin embargo, lo que realmente fijó las condiciones de las intervenciones arqueológicas en aquel momento fue la aplicación de la normativa sectorial en materia de protección del patrimonio arqueológico del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Ciudad Vieja y Pescadería, que establece la necesidad de realizar sondeos arqueológicos distribuidos por toda la superficie del solar afectada por las obras. En este caso, suponía la demolición del edificio y, por lo tanto, solicitamos que se hiciesen sondeos distribuidos por toda la superficie del solar y, además, una serie de catas arqueológicas con el objetivo de determinar si el edificio podía tener o no un valor arqueológico específico. Desde ese momento hasta ahora se realizaron 3 intervenciones arqueológicas realizadas por 3 equipos de arqueólogos y arqueólogas diferentes, y todos ellos, en menor o mayor grado, interpretan los restos aparecidos como un posible mikve. Desde mi punto de vista, que yo interpreto estos restos como un mikve, además de localizar un resto de un interés singular para el patrimonio arqueológico de Galicia, digamos, la conservación de este edificio permitió conservar un espacio que, desde mi punto de vista, tiene unos valores culturales muy importantes dentro del conjunto histórico de la Ciudad Vieja. Bien, ¿y cuáles son esas referencias orales que mi compañera Ana de Ben me advirtió? Bueno, ahora voy a escogí 6 referencias que para mí son importantes, no solo porque en el siglo XIX ya describen la realidad física de la cisterna que mencionan, sino que también hacen referencia a los valores culturales y materiales asociados a esa cisterna. La primera referencia es un listado de pozos y cisternas elaborado por el arquitecto municipal Fernando Domínguez y Romay el 14 de abril de 1809, que hace un listado de pozos y cisternas en todo el ámbito de la Ciudad Vieja. Del conjunto de pozos y cisternas solo cita 2 cisternas. Uno es la cisterna localizada en la calle número 5 de la calle Sinagoga y otra en Campo de la Estrada. Y el de la calle de la Sinagoga dice lo siguiente: casa número 5, en que vive el escribano Cancio, tiene cisterna que debe limpiarse. Y el Campo de la Estrada dice: en este puesto se halla una cisterna que está cerrada sin saber quién tiene su llave, que será necesario limpiarla y ponerla a corriente, pues es de bastante caudal de agua. Bueno, aquí en estas 2 citas es importante indicar que en el de Campo de la Estrada no le llama casa, dice en este puesto, probablemente porque en ese momento el Campo de la Estrada estaría dentro del Glacis de la Muralla, no estaría dentro de una vivienda. De todo el listado de pozos y cisternas, la única cisterna que está dentro de una casa es la del número 5, que pasó a ser número 4 a partir de la reforma de Isabel II en 1866. Con lo cual nos está indicando que esta cisterna tenía una arquitectura singular con el resto de las fuentes de agua en el ámbito. La segunda referencia es un documento de 1842 que forma parte de un expediente de enajenación motivado por la desamortización del siglo XIX, en el que también se acredita la existencia de una cisterna. Dice lo siguiente: una casa sita en esta ciudad, calle de la Sinagoga, señalada con el número 5, que comprende 2.296 pies cuadrados superficiales de terreno cubierto y 560 con 2/3 pies también cuadrados de terreno descubierto, que comprende el salido patio de la parte de atrás de dicha casa, todo con inclusión del espesor de sus paredes enteras y medianilas,
que se compone de planta baja, principal y una pequeña buhardilla, distribuidas en diferentes habitaciones, conteniendo la baja 2 grandes almacenes independientes, el zaguán de entrada, una tienda con su trastienda, una cuadra, un pasillo, otra pieza que conduce a una gran cisterna de cantería. A partir de la segunda mitad del siglo XIX ya hay una serie de intelectuales que empiezan a interpretar tanto esta casa como la cisterna que tiene en su interior como una posible sinagoga o un mikve, ¿vale? Entonces, aquí por un lado están describiendo lo que es la realidad física, como comentaba, que es lo que nos apareció a nosotros en la intervención arqueológica, y los valores culturales y materiales asociados a esa realidad física. La primera es la de Ramón Barros y Velo, de 1871, que dice lo siguiente. En la ciudad vieja y por detrás de la iglesia colegiata de Santa María existe aún una calle de las más antiguas que se llama de la Sinagoga, y en ella, en una casa vieja de ruin aspecto, se conserva la sinagoga misma en completo estado de abandono. Me fue imposible reconocerla detalladamente porque al bajar a la plataforma subterránea, bastante espaciosa y de cómoda escalera, la encontré llena de agua de más de 1 metro de altura, en cuyo estado se encuentra siempre, ignorándose de qué manantial se surta aquella especie de cisterna. Podría facilitarle a usted copia del por qué el gremio de herreros tenía la obligación de acompañar al Santísimo en la procesión del Corpus, escoltándolo a caballo, con espadín en mano y en traje de chupa de seda, sombrero de candil, peluca blanca, etcétera, etcétera. La siguiente referencia es la del académico Fidel Fita, que en 1888 expone lo que le advirtieron Emilia Pardo Bazán y el historiador y archivero José Villamil y Castro. Y dice lo siguiente. Casa número 4 ocupa el emplazamiento del que fue santuario israelítico, del cual solo muestran ahora una cisterna abierta en la Peña Viva y ella un manantial de agua clara. La siguiente es del 4 de julio de 1907, es una publicación en el periódico El Noroeste y dice: en la sinagoga de chico he oído contar que en la calle de la sinagoga de mi pueblo hay una casa vieja que se levanta donde el antiguo templo se alzaba y que en esa casa hay una trampa por la cual descienden unas escaleras tan negas, hondas y pavorosas que nadie se ha atrevido a bajarlas, pero que, echada a rodar por ellas una bola de plomo, el eco de sus saltos dura tiempo y va lentamente amortiguándose, sin que se oiga cesar ya por el choque contra el suelo o un obstáculo. Y ya la última es la del historiador Eugenio Carré Aldao, que este historiador en 1920 se muestra escéptico en cuanto a la interpretación de esta casa y de la cisterna como mikvé o sinagoga. Y dice lo siguiente: en la de sinagoga existe un antiguo aljibe en la casa número 4 que muchos creen, por el nombre de la calle, que fue para servicio del templo y que nuestro concepto no es más que una cisterna para agua, necesaria dentro del recinto de la ciudad para caso de un sitio u otro extremo, por carecer de fuentes que solo existían fuera de murallas. En esa cisterna nace el agua abundantemente y, como no podía menos de ser, dado el objeto a que se cree fue destinada la cisterna, esta tiene su leyenda. Es de sillería, abovedada y con escalones para descender al fondo. Como quiera que en uno de sus muros falta un sillar, la fantasía del vulgo extendió la creencia de que por el hueco que dejó el sillar se entraba en un pasadizo que llevaba a la colegiata. Inútil es decir que por tal conducto se asegura que los judíos o hebreos iban al templo cristiano para apoderarse de la sagrada forma y para profanarla. Bien, llegados a este punto, se hace la solicitud de licencia para la demolición del edificio, se hace un informe, se solicita un proyecto de sondeos y llega el proyecto de sondeos dentro del expediente de demolición del edificio. Esta intervención arqueológica la dirigió el arqueólogo Joaquín Ferrer Cruz y de los 8 sondeos realizados en el subsuelo, en uno de ellos aparece el arranque de la bóveda de cañón. Como vemos en las referencias orales de las que disponíamos con anterioridad a la ejecución de los sondeos, las fuentes decían que había una bóveda de cañón con sillería. Entonces, a partir de ese momento, con los resultados de la intervención arqueológica ya sobre la mesa, hay un debate en el procedimiento y dentro de ese debate, al final, los responsables de la Concejalía de Urbanismo que había en aquel momento deciden formalizar la compra del edificio. En el año 2023, ya con el edificio propiedad del ayuntamiento, se hace una excavación arqueológica, digamos, que deja a la vista los restos de esa cisterna, que desde mi punto de vista es un mikvé.
Y ahora, antes de exponer los argumentos de por qué yo considero que es un mikvé, voy a explicar lo que es un mikvé previamente. Bien, hay muchas comunidades, tanto antiguas como contemporáneas, que tienen tabús relativos a ciertos fluidos humanos y al consumo de la carne de ciertos animales. Una de esas comunidades es la religión judía. Y en el caso del judaísmo clásico, la Misná contiene en el orden sexto, relativo a purezas, una serie de disposiciones sobre la impureza ritual y el proceso de purificación. Establece dos tipos de impurezas genéricas clásicas, que son las impurezas originantes o padre de impurezas e impurezas originadas. Yo me voy a centrar en las impurezas originantes porque no vamos a hablar aquí de religión judía, sino que vamos a hablar de mikvé, porque a mí me resulta de mucho interés para exponer qué tipo de personas podían usar el mikvé a lo largo del año. Y también para entender una cosa, si la ciudad vieja, esté donde esté, tenemos constancia de una comunidad judía, digamos, lo raro es que no hubiese un mikvé, ¿vale? Entonces, las impurezas derivadas, el primer grupo es las impurezas derivadas de algo muerto, como un cadáver humano, un reptil muerto, la carroña de animales puros, es decir, aquellos que se pueden comer, y la carroña de animales puros, es decir, los que no se pueden comer. Excepto las aves que no contaminan. Ojo, que no contaminen las aves no quiere decir que haya aves que también sean impuras para la religión judía. En este grupo, ¿qué personas podrían necesitar acudir al mikvé para purificarse? Bueno, pues obviamente tenemos las 3 lápidas con caracteres hebreos que aparecieron en la Payoza, que nos indican que posiblemente en esa zona hubiese un cementerio. Pues un enterrador, por ejemplo, que tuviera que estar en contacto con un cadáver humano, tendría que purificarse en el mikvé. Un médico que tuviera que estar en contacto con una persona recién fallecida, probablemente también tendría que acudir al mikvé para purificarse. La persona que prepara el cadáver previo a su enterramiento. La familia que puede estar en un espacio cerrado con la persona ya fallecida, también entraría en una situación de impureza. Y también todos los objetos que estuvieran en contacto con el cadáver. En el caso de la carroña de animales puros, el Kashrut establece que son las reglas del judaísmo sobre la comida, establece que los animales se tienen que sacrificar de una forma determinada. Bueno, pues hay un especialista que es el shohet, que esa persona, antes de sacrificar un animal, tiene que estar en estado de pureza, por lo tanto, tiene que probablemente acudir al mikvé, y en caso de que durante el proceso de sacrificio del animal pues se produzca incorrectamente, pues al estar en contacto con carroña, digamos, de un animal puro, pues también tendría que acudir al mikvé para purificarse. En el segundo grupo tenemos las impurezas derivadas del cuerpo humano vivo, como la mujer menstruante, la mujer con flujo anormal de sangre, una mujer que acaba de dar a luz, un hombre con gonorrea y la eyaculación del semen. Esto quiere decir que las personas en estado de madurez, tanto hombres como mujeres, tienen que acudir periódicamente al mikvé. Y luego, y esto sí que es condicional, es una hipótesis, con todo lo que quiere decir como hipótesis de partida, hay otro tipo de personas que tienen que tener un grado de pureza mayor o, digamos, más constante que el resto de las personas. Estoy hablando de calígrafos y de iluminadores, que es lo que los calígrafos sería el sofer. Todo el mundo, o todos supongo que conocéis la Biblia Kennicott, que se iluminó en Coruña en 1476. Hay 2 personas que conocemos, un calígrafo que es Moshe Ibn Zabará, espero haberlo dicho bien, y el iluminador que es Yosef Ibn Hayim. Bueno, son el iluminador es uno de los iluminadores más importantes que había en aquel momento en Europa, y lo que nos indica que es posible que en Coruña en ese momento hubiese un taller de iluminadores. Pues probablemente esas personas que están en contacto con uno de los objetos más sagrados del judaísmo, que es la Biblia, también tuviesen que ir periódicamente al mikvé a purificarse. El calígrafo no solo escribiría la Biblia, sino también que
haría los mezuzot, que son las oraciones que se colocan en las jambas de la puerta en las casas judías. Entonces, digamos que en una comunidad judía, como en Coruña, que está perfectamente constatada la existencia de una judería en la ciudad vieja, lo raro es que no haya aparecido un mikvé. Bueno, y pueden ser afectados pueden ser afectados por las impurezas, las personas, objetos, los alimentos y las bebidas. En cuanto a los alimentos, todo el mundo escuchó hablar de la comida kosher y las bebidas, todo el mundo escuchó el vino kosher, ¿no? Las personas y los utensilios se purifican en el mikvé. ¿Y qué es un mikvé? Bueno, pues un mikvé es un lugar o una arquitectura que usado tanto por hombres como por mujeres para alcanzar la purificación espiritual a través de la inmersión y la oración. Este bautismo se celebra también en algunas ceremonias, como puede ser la ceremonia de conversión, en vísperas del Shabbat y durante el Yom Kippur. ¿Y cómo es un mikvé? Es decir, todos estos meses estuve escuchando, es que no reúne las características de un mikvé, es que no es un mikvé tipo. ¿Y cómo es un mikvé? ¿Cuál es el mikvé tipo? Bueno, pues el mikvaot, que es la palabra en plural para referirse al mikvé, realmente es una arquitectura muy diversa. Y el primer aspecto que determina esa diversidad es la Misná, que establece 6 grados dentro de los baños espirituales de inmersión en el orden sexto, capítulo 1 del apartado relativo a baños rituales. En la descripción de cada uno de estos grados indica que cada uno es superior al anterior en cuanto a su eficacia de purificación. Así, la menos eficaz de todas es agua de aljibe recogida de la lluvia en una fosa o cisterna de menos de 40 seas de capacidad. El sea es una unidad de medida del judaísmo relativo al volumen de líquidos y los 40 seas se mueven entre 500 y 700 litros. Superior al anterior es el agua de una charca en la que no paró de salir agua corriente. Superior al anterior es el agua recogida en una piscina de baño ritual que contiene 40 seas. En ella se pueden sumergir personas y objetos. Superior al anterior es el agua de una fuente que tiene poca agua y se le añade agua traída artificialmente. Superior al anterior son las aguas golpeadas, es decir, aguas saladas y termales que fluyen. Y superior al anterior son aguas vivas de manantial. La más eficaz de todas es el agua de manantial. Curiosamente, el mikvé de Coruña recoge agua de manantial. Es bastante lógico, porque si tú tienes una comunidad donde varios grupos de personas tienen que hacer un baño de purificación en el mikvé que sea eficaz, buscas, digamos, lo más eficaz, que en este caso es agua de manantial. Vale, y para que sea el mikvé válido, ¿qué requisitos tiene que cumplir? Bueno, pues solo puede estar constituido por agua y que ésta sea considerada pura, es decir, agua de lluvia recolectada, agua de manantial, agua de río que fluye, agua termal y salada. El mikvé debe construirse dentro del suelo o bien tiene que ser parte integral de un edificio construido sobre el terreno. Es decir, yo no puedo coger un mikvé, desmontarla, llevármela a otro sitio y utilizarla como mikvé. ¿Por qué? Porque estaría incumpliendo el siguiente punto. El agua no puede ser conducida al mikvé por intervención humana directa. El agua no se puede canalizar hasta el mikvé por ningún elemento que pueda volverse impuro. Si se emplea un depósito auxiliar, como luego explicaré lo que es el otsar, debe haber contacto halágicamente válido entre el agua del mikvé y el agua empleada para la inmersión. En el caso de agua del mikvé recogida con agua de lluvia, debe tener un mínimo de 40 seas. La altura del agua debe permitir la inmersión completa del cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que la purificación no se hace por parroquias. Te tienes que sumergir totalmente y este acto de inmersión se llama tevilá. No puede ser agua estancada, deben ser aguas vivas. Bien, ¿y cómo es arquitectónicamente un mikvé? Hablaba antes de la diversidad que marca la propia Misná, pero además la arquitectura puede ser diversa porque puede estar relacionada con las personas que empleen estas instalaciones, por la orografía del terreno, por su cronología, por la fuente de agua, por la cantidad anual de precipitaciones o la tradición arquitectónica existente en el lugar en el que se asienten las comunidades judías. A este respecto, recogí esta frase de Jonathan Adler. Jonathan Adler es un investigador que estudió en los mikvaot del periodo entre el Asmoneo y el Talmúdico, es decir, entre el siglo II a.C.
y el IV después de Cristo. Y este investigador dice lo siguiente: un mikvé es una instalación ritual diseñada específicamente para la inmersión total del cuerpo humano en agua natural acumulado de forma no artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que lo importante no es la arquitectura, sino que lo importante es que la arquitectura permita que el baño ritual sea eficaz en cuanto al proceso de purificación. A pesar de esa diversidad, sí que es verdad que hubo varios autores que intentaron establecer una tipología de mikvaot. Y es lo que voy a indicar. El propio Jonathan Adler establece 3 métodos de construcción de mikvaot para los del periodo clásico. Una instalación excavada íntegramente en la roca, es decir, es una cueva que está adaptada para las necesidades del mikvé. Una estructura tallada en la roca o en el suelo solo en la parte inferior, es decir, las paredes y el suelo, y la parte superior, sobre todo la cubierta, se construye o bien con una bóveda de cañón o pilares de piedra, y una instalación construida enteramente dentro de las ruinas de capas de asentamientos anteriores. Para este autor, lo que realmente identifica a los mikvaot es que se trata de instalaciones escalonadas de agua. Vale, entonces, si tenemos una instalación escalonada de agua con una arquitectura singular dentro de un ámbito determinado y además tenemos conocimiento de la existencia de una comunidad judía, eso no determina que sea un mikvé, pero desde luego se abre a la hipótesis de que probablemente que podría tratarse de un mikvé. La otra tipología es la que da Julia Es en este artículo, en mikvé de Honehems, un baño ritual judío de principios del siglo XIX, y en él se distinguen los siguientes tipos para los mikvaot más antiguos. El primero es esta piscina tipo 1, que es una piscina de lados abiertos con una escalera estrecha en un lado. Este mikvé está en Gamla, en los altos del Golán. Piscina tipo 2, abierta en la parte superior con escalones que ocupan la anchura de la piscina. Esto es un mikvé de Maqueronte, en Jordania. Todo esto lo digo para que veáis un poco la diversidad arquitectónica que hay en este conjunto de estructuras. Esta es una cueva tipo 1, cueva verdadera, que es un mikvé excavada en la roca, es una cueva artificial que está adaptada para convertirla en un mikvé. Y luego tenemos cueva tipo 2, que sería la más parecida a los restos que aparecieron en Coruña. Es una cueva artificial, es una cuenca excavada tanto en las paredes como en el fondo, y en la parte superior se construye una cubierta en bóveda de cañón. Aquí tenemos las escaleras. Bien, del conjunto de mikvaot hay unas tipologías singulares que a muchos autores les llamó la atención. La primera es la baz, que es el mikvé de escalera doble o triple, y otra es el mikvé con una cisterna de almacenamiento al lado, que es una especie de almacén de agua para cuando, sobre todo, los mikvé que recogen agua de lluvia, el agua se evapore y tengan que meterle más agua para alcanzar esos 40 seas. Esa piscina de almacenamiento se llama otsar o tesoro, pero yo me voy a centrar sobre todo en la baz, que es el mikvé de escalera doble. Para algunos autores, como Eyal Regev en su artículo Mikvaot de purificación de clases y sectas en Israel durante el periodo del Segundo Templo, considera que este tipo de construcciones están asociadas con un grupo, clase o secta particular de la población judía. Para otros autores, como Jonathan Adler o Ronnie Reich, asocian la escalera doble con una materialización del proceso de purificación, es decir, entran por un lado impuro y sales por otro puro. Yo, como explicaré, para mí probablemente se trate de una mezcla de las dos interpretaciones. Bien, estas escaleras dobles también son diversas arquitectónicamente. Aquí tenemos este mikvé de Qumran con dos escaleras opuestas. Tenemos este mikvé de cerca del Segundo Templo con una escalera de entrada y otra de salida. Y tenemos esta otra escalera que tiene unas escaleras perpendiculares, con 2 tramos de escalera en este lado y otra en este. Ya en la diáspora, en época clásica, tenemos en época romana el mikvé de Siracusa, a la izquierda, que vemos que es una arquitectura diferente a lo que vimos hasta ahora, y luego tenemos el yacimiento de la sinagoga de Ostia, que acaba de aparecer recientemente. Y ya en Europa occidental, se documentan mikvaot medievales en Alemania, Francia, Inglaterra, España y Portugal. De todos ellos, Alemania es el país donde más mikvaot han aparecido y por lo tanto es donde se puede establecer una especie de clasificación.
Y en Alemania se establecen 3 tipos de mikvaot: monumentales, mikvaot de sótano y hallazgos inciertos de mikvaot. Esto es el mikvé de Friedberg. Veis que es una construcción exenta, que debajo tiene un pozo que llega a alcanzar hasta 25 metros de profundidad, y la altura de estas construcciones viene determinado por la altura del nivel freático. Necesitan excavar mucho para alcanzar el nivel freático y además necesitan excavar lo suficiente para que la altura del nivel freático a lo largo del año tenga la altura suficiente para poder hacer el Tevilá. Hay que indicar que también son aguas de manantial, como la de Coruña. Otra característica es que tiene sucesivos tramos de escalera que ocupan el ancho de la construcción y además en la parte superior tienen una especie de tragaluz. Aquí vemos la luz por la que entra en ese tragaluz. Luego hay otro tipo de construcciones monumentales, como es este mikvé monumental de Speyer, que vemos, aquí tenemos el norte, que se accede a través de un pasillo al norte. Aquí llegan a este espacio intermedio, aquí tenemos una zona de vestuario y luego se gira hacia el este para que el acceso se haga por el oeste. Hablo de los puntos cardinales porque parece que es algo forzado, porque pasa lo mismo con este mikvé monumental de Worms. Accedemos por el norte, tenemos este espacio intermedio y se abre un corredor por el este para que el acceso se haga, en este caso, por la esquina noroeste. Luego tenemos otro tipo de mikvaot más sencillo, que es este tipo de mikvé de sótano en Rothenburg. Y tenemos este mikvé de Oxford, que es muy parecido a los mikvaot de sótano. Este mikvé monumental en Carpentras, en la Provenza francesa, que es muy parecido al mikvé monumental de Friedberg. Y ya en el ámbito sefardí tenemos el mikvé de la sinagoga de Besalú. Bueno, y ahora vamos a la chicha, a ver, digamos, el mikvé de Coruña y por qué considero que reúne todas las características necesarias para que podamos considerarla como un mikvé. Bueno, hay que indicar que estos trabajos los dirigió el arqueólogo Simón Penavaso y consistieron en la excavación arqueológica de la estructura, su posterior análisis estratigráfico y posterior levantamiento topográfico. La excavación arqueológica, más que una excavación arqueológica, fue un vaciado de un relleno contemporáneo. De hecho, a 4,20 metros de altura aparecieron restos de uralita y a 4,20 metros de profundidad aparecieron restos de uralita. No hay duda, era un relleno contemporáneo. Y se extrajeron 36 metros cúbicos de tierra. Y lo que nos aparece es esto. Y ya voy adelantando. En primer lugar, es una instalación escalonada de agua, tiene 3 tramos de escalera, recoge agua de manantial. En las fotos no aparece el manantial, pero luego os enseñaré alguna en la que se puede ver el manantial. Está excavado en roca, la zona que está en contacto con el agua es la propia roca tallada. Estos son bancos tallados en roca. Al sur está delimitado por una construcción, esto es importante, está delimitado por una construcción, y al norte se hace un muro para cerrar la construcción por el norte. Y está cubierto, tiene una cubierta en bóveda de cañón, y aquí, aunque no se ve, luego lo veremos, tenemos lo que yo considero un tragaluz. Tiene forma rectangular en planta, con unas dimensiones de 3,20 en dirección norte-sur y 2,60 en dirección este-oeste. La altura máxima es de 4,20 metros y el acceso está localizado en la esquina noroeste y se realiza a través de un tramo de escaleras que ocupa todo el ancho de la estructura y que está apoyada sobre un banco tallado en roca. Existen otros 2 tramos de escalera más y, a pesar de que desde el punto de vista constructivo podemos identificar varias unidades estratigráficas, se trata de una construcción planificada en una única etapa constructiva y relacionada con alguna o algunas de las diferentes fases de construcción de la casa. Ahora, digamos, recogiendo un poco lo que comentaba Jonathan Adler, voy a explicar ese diseño específico, pero en lugar de hacerlo desde la fase más moderna a la más antigua, lo voy a explicar de la fase más antigua a la más moderna, porque creo que así la interpretación va a ser mucho más sencilla. Bien, hablamos de una cisterna que recoge agua de manantial. Hablo de cisterna porque es la definición para esta construcción que da el diccionario de la Real Academia. Otra cosa luego es el uso que se haga de esa cisterna. Pero en principio lo vamos a hablar de cisterna. Tenemos una cisterna que recoge agua de manantial y, por lo tanto, lo primero que tienen que hacer esos constructores es localizar dónde está ese manantial.
y una vez que tienen localizado dónde está el manantial, decidir dónde van a construir esa cisterna. Bueno, pues esto está sobre una planimetría actual y vemos que esa cisterna está localizada en el extremo este, no sé si se ve el ratón, en el extremo este de la casa, ¿no? Hasta cierto punto parece que la localización de este MICB condiciona toda la estructura y recorrido interno en el interior de la casa. Además, este edificio, en el lado sur, digamos, delimita esta plaza que está localizada en la calle de la Sinagoga. Esta plaza tiene unas dimensiones bastante cuadradas, es decir, a excepción del extremo este, que hay una prolongación en esta zona que lo que hace es habilitar que pueda haber un acceso por el norte a la parte superior del MICB. Digamos, el diseño de esta plaza, ¿de cuándo es? Bueno, pues si analizamos la planimetría de 1726, en este caso de Francisco Montaigu-Leperil, vemos que lo que es la configuración de la plaza es muy similar a la actual. Probablemente esta línea sea el edificio de la calle de la Sinagoga número 4 y en ese momento ya tenemos esta prolongación que habilita ese acceso por la parte superior del MICB. Y ahora vamos a la calle. En la calle vemos dos aspectos, que en el lado oeste vemos que hay una línea de pórticos, de soportales, y en el lado este vemos que solo hay soportales en este punto, que es el punto que linda con la plaza. De tal forma que se crean dos espacios perfectamente diferenciados entre esta plaza y lo que es la colegiata de Santa María. Y además hay una serie de venelas, como podemos ver aquí en esta zona, que aparece recogido en los proyectos de obra del siglo XIX como venela, y aquí tendríamos otra. Es decir, que parece que todo confluye a este espacio. Eso será otra temática sobre la identificación de la posible sinagoga en la Ciudad Vieja. Hoy me voy a centrar solo en el MICB. Vale, una vez que tienen ya localizado el punto donde quieren construir la cisterna, ¿qué hacen? Pues hacen un replanteo de obra. Es decir, definen el ancho que quieren darle a la construcción. ¿Y cómo lo hacen? Pues si veis, hacen tallan la roca en esta zona y la nivelan para colocar la primera hilada de sillares. Y además hacen una construcción lo suficientemente ancha como para que les quepa el primer tramo de escaleras. Y una vez que ya tienen definido en planta cómo quieren construir esta cisterna, pues lo que hacen es excavar la roca hasta una altura de 0,86 metros, que es hasta el nivel freático. ¿Por qué paran ahí? Porque luego necesitan que el espacio no se les llene de agua para seguir construyendo. Entonces, en principio llegan al nivel freático y lo que hacen es una excavación literal de la roca. Y ahí, como vemos en esta fotografía, el sistema constructivo cambia del nivel freático hacia abajo y del nivel freático hacia arriba. Si os fijáis, esta línea negra, digamos, es donde está la altura del nivel freático. La pared tiene un acabado mucho más vasto y del nivel freático hacia abajo la pared tiene un acabado mucho más fino, ¿de acuerdo? Eso en el lado oeste. En el lado oeste vimos dos muescas, que son estos dos negativos que tenemos aquí, que en su momento pensamos que podrían corresponder con la estructura de madera que se utiliza para hacer el encimbrado y luego la bóveda de cañón. Sin embargo, buscando paralelos de otros mikvaot en la península ibérica, pudimos ver esta posible, porque no está confirmada, mikvé en Zamora. Aquí están las escaleras, la instalación escalonada de agua, donde se pueden ver dos estructuras similares a las que aparecen en Coruña. ¿Qué pasa? Aquí en Zamora no hay cubierta de bóveda de cañón. Por lo tanto, es posible que estas dos estructuras no se deban a eso. Desconocemos, digamos, cuál es su origen y su función. Yo no descarto que pueda ser un indicador del nivel freático. Bueno, una vez que excavan hasta el nivel freático, la roca, lo que hacen es construyen un aliviadero. Este aliviadero, que está ubicado a 2 metros de altura aproximadamente, no sirve para echar el agua cuando sube el nivel freático y echarla fuera, sino que la altura del aliviadero está en relación al pavimento que tiene la habitación contigua. Digamos, se crea como medidas de seguridad para que en caso de una subida repentina del nivel freático,
el edificio no se inunde. Pero, como decía antes, el nivel del agua siempre se mantiene por debajo de ese aliviadero. Y luego en el lado sur se construye este muro. Este muro que, digamos, cierra el mikvé, pero no se construye para cerrar el mikvé. Y esto es muy importante. Es un muro que forma parte de otra construcción y se construye a la vez que el mikvé. ¿Por qué lo sabemos? Esto es la roca que está trabajada para construir, digamos, el vaso de la zona de baño. La base de ese muro, digamos, está apoyada en ese vaso trabajado. El muro se proyecta más allá del mikvé y una vez que se construye ese muro, se apoya esta bóveda de cañón en el muro. ¿Os acordáis que uno de los requisitos del mikvé es que formase parte integral de un edificio o que estuviese construido en el suelo? En este caso, digamos, parece como que se atase tanto el mikvé como la construcción de la que formara parte. Desconocemos qué construcción era, si era una sinagoga, si era un muro delimitador de un espacio o una casa particular. Pero el mikvé no se construye sola, no es una construcción exenta, sino que forma parte de un conjunto. Para eso hicimos un levantamiento topográfico y vemos que ese muro está alineado con el muro sur de la casa actual. Bien, y una vez que ya tenemos construido el muro sur, el aliviadero y se corta la roca, lo que se hace es se quita toda la estructura de madera para construir digamos, que sujetaba la bóveda de cañón en su proceso de construcción y lo que nos aparece es una bóveda de cañón que tiene un intradós que presenta una sección semicircular ligeramente apuntada. Está construida en sillares de diferentes tamaños, entre los que se aprecian pequeños ripios. No se aprecia mortero entre las piezas que configuran la bóveda. El arranque es la roca trabajada, como ya vimos, y tiene una flecha de 1,50 y una luz de 2,66. Y en la bóveda de cañón destacan dos elementos. El primero es el dintel. El dintel, digamos, está formado por un único sillar que forma parte del arco en este punto y que es una única pieza en forma de U. Con lo cual, ya en fase de construcción, se había decidido que el acceso iba a ser por la esquina noroeste. Y luego, otro elemento que destaca es esta ausencia de sillar, que ya recordad que ya se mencionaban las fuentes del siglo XIX, esta que se puede deber a varios motivos. El primero, que se cayera un sillar. Y el segundo, que sea un tragaluz, como los tragaluces que encontramos en los mikvaot de Speyer o de Worms. Desde mi punto de vista es un tragaluz. ¿Y por qué? Si os fijáis, en la esquina sureste tenemos esta especie de dovelas que van a morir a este muro sur. Y además, esa falta de sillar coincide con este sombreado en verde que está entre el tramo de escaleras 2 y 3, que se correspondería, según nosotros, con la zona de baño. Además, digamos, la construcción esa falta de sillar está hacia el oeste. Es decir, en caso que entrase luz solar, entraría por la tarde, que es el momento del día en que suelen hacerse este tipo de baños. Otra posibilidad es que fuese un hueco por donde generalmente cuando los baños los hacen las mujeres van acompañadas con otra mujer que se encarga de vigilar que el baño se hace según la normativa judía correctamente. Entonces también puede ser un hueco para supervisar, digamos, ese proceso de purificación. Bueno, y aquí viene, digamos, a partir de ahora viene lo que realmente descarta que pueda tratarse como un aljibe para recoger agua para consumo humano y se trate de un baño. Bueno, a continuación lo que hacen es seguir excavando y tallando la roca 0,60 metros más de profundidad. Y a esa altura paran. Y paran para construir esta plataforma plana de entre 0,30 y 0,35 metros, tanto en el oeste como en el sur. Y en el lado norte lo que hacen es construir una superficie plana, pero de 0,70 metros de anchura, que sirve de base para este primer tramo de escaleras. En conjunto, lo que se define es la superficie que va a ocupar la zona de baño. Si se tratase de un aljibe, yo creo, y lo que pretende es acumular la mayor capacidad de agua, desde mi punto de vista, no tiene sentido ir reduciendo esa capacidad de agua progresivamente. Una vez que hacen esto, pues siguen excavando hasta 0,85 metros de profundidad. Y en ese proceso de excavación
reducen aún más la capacidad de agua. En ese proceso hacen este banco, este escalón, que está tallado en roca y que es un banco corrido que llega hasta el fondo, que sería este, con lo cual se reduce aún más la capacidad de agua del vaso, y tenemos estos dos escalones que también son un banco corrido que llegan al fondo y que también reduce la capacidad del vaso. En esta estructura hay un elemento que para mí tiene mucho interés, que es este escalón, que es de una altura considerablemente más alta que el resto de los escalones. A este respecto, Jonathan Adler indica que en algunos mikvaot de la época del Segundo Templo en Hebrón y en Jerusalén encontraron escaleras en las que el escalón inferior era significativamente más alto en comparación con los demás. En el caso de este mikve es de 0,43 y 0,28 entre este escalón inferior y este. Aquí tenemos este mikve en Jerusalén, cerca del Segundo Templo, donde vemos que el escalón de acceso es más alto que los otros dos. Aquí tenemos este mikve también cerca de Jerusalén, del Segundo Templo, donde vemos que el escalón de acceso es considerablemente más alto que el resto. Y aquí vemos este mikve en Maqueronte, donde vemos que este escalón de acceso es más alto. Bien, y una vez que hacen esas estructuras talladas en roca, construyen el muro que cierra el mikve por el lado norte. Es un muro que tiene visible, probablemente tenga más altura, son 2,65 metros, y lo que destaca es que a 2,24 metros tenemos esta especie de repisa que sirve para colocar la ropa, probablemente, o algún tipo de iluminación artificial. La estructura estaría totalmente cerrada en el lado norte. Esta zona, digamos, es lo único expoliado que tenemos en este mikve. Y después se ejecutan los 3 tramos de escalera. Lo primero que hacen es colocar esta alhaja que une el tramo de escalera 2 con la escalera 3 y a continuación construyen los otros 2 tramos de escalera en sillares, este y este de aquí. En este de aquí, en el tramo de escalera 1, digamos, tenemos los negativos de una barandilla. No hay restos de óxido, con lo cual esa barandilla estaría construida con otro material que no fuese metálico. Bien, y vimos antes el acceso es por la esquina noroeste, ¿vale? Y vemos, parece que hay un recorrido dirigido por el interior del mikve, pero ese recorrido dirigido, y es algo que tenemos que analizar, probablemente no se dé solo en el interior del mikve, sino que se dé ya desde la parte exterior. ¿Y por qué? Aquí tenemos el mikve, el nuestro, se entraría por aquí, por el lado este, y viene a coincidir, digamos, tiene la misma localización de acceso que los mikvaot de Speyer y de Worms. En los dos el acceso es por el norte. Recordad que en la plaza había una prolongación en el extremo este que habilitaba el acceso por el norte a la parte superior del mikve. Bueno, pues en Speyer llegamos aquí por el norte, hay este espacio y luego hay este giro a la derecha, esta especie de escalinata por el lado oeste para que se acceda por el oeste. Aquí tenemos el oeste y en el mikve de Coruña pasa lo mismo. Y aquí tenemos el mikve de Worms. Llegamos por el norte, se gira por el este y aquí incluso se accede por la esquina noroeste de la construcción. Y ya una vez dentro, el recorrido sería este. Entramos por la esquina noroeste, hacemos un recorrido oeste-este, giramos, vamos este-oeste y aquí hacemos el baño y salimos. Y aquí ese recorrido tan dirigido se plantean varias cuestiones. La primera, que yo creo que llegados a estas alturas es muy difícil justificar que esto sea un aljibe para recoger agua para el consumo humano. Es posible que en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ya que brota agua de manantial, se utilizase como aljibe, pero en origen no está formalizado para ser un aljibe, está formalizado para ser un baño. Vale, eso en primer lugar. En segundo lugar, que para ser un baño, vimos que muchos mikvaot no tienen estos varios tramos de escalera, incluso algunos tienen un tramo de escalera estrecho que te permite acceder a la zona de baño. Aquí perfectamente podrían hacer el tramo 1 de escaleras y el tramo 2 y dejar todo este espacio para hacer el tevilá. Sin embargo, deciden invertir dinero en hacer ese tercer tramo de salida. Es decir, parece que es un acto intencional de hacer un tramo de entrada
y otro tramo de escaleras de salida. Decía antes que hay autores que relacionan este tipo de mikve con doble escalera con con el uso del mikve por parte de determinados grupos de personas, y otros que hablan de que pueda ser una materialización del acto de impureza y pureza. Vamos primero con el segundo. Bien, estos autores muchas veces motivan esa interpretación en un texto apócrifo del siglo III que se conoce como Oxirrinco 840, que describe un episodio de Jesús en el segundo templo en la zona de baños. Y hay un debate entre Jesús y un judío, un fariseo, en el que debaten sobre el uso del mikvé o no. Y dice lo siguiente: tomando a sus discípulos consigo, Jesús los introdujo en el lugar mismo de las purificaciones y se pusieron a pasear por el templo. Entonces cierto fariseo de nombre Leví se acercó, le salió al paso y le dijo a Jesús: ¿quién te dio permiso para pisar este lugar de purificación y para contemplar estos vasos sagrados sin que tus discípulos y tú os hayáis lavado? ¿Cómo te atreves, estando contaminado, a mirar este templo, que es un lugar puro donde nadie puede pisar sin lavarse y mudado primero, y donde nadie osa mirar los vasos sagrados? Jesús se detuvo al punto y le respondió: entonces tú, que estás en el templo, crees estar puro, y aquí viene lo importante. Y el otro le dijo: sí lo estoy, puesto que me lavé en el estanque de David y subí por distinta escalera de la que utilicé para bajar. Vale, ahí digamos el motivo de la doble escalera. Y luego este Leví, este fariseo, hay que tener en cuenta que es un sacerdote, es decir, está usando un mikvé con doble escalera. Y ahí, y esto es una hipótesis, y hablo en condicional totalmente. ¿Por qué no, digamos, el hecho de que en Coruña haya, digamos, un taller de iluminadores, que son personas que tienen que tener una condición de pureza más constante que el resto, haya motivado que el mikvé de Coruña tenga dos tramos de escaleras? Yo, digamos, es algo que igual hay que analizar y estudiar con más profundidad, pero es posible que se pueda establecer una relación entre la existencia del taller de iluminadores digamos, que elaboraron la Biblia Kennicott y esta mikvé con doble escalera. Simplemente es una hipótesis, no es una afirmación. Y en la actualidad el mikvé está así. Es agua de manantial. Como os decía, el nivel llega a 1,50 m, 1,60 m, que es donde la roca empieza a estar mejor trabajada, y lo que nos indica es que ese manantial, digamos, se mantuvo constante desde el momento de construcción de este mikvé. Y ahora vamos a cerrar el círculo, vamos a conectar el pasado con el presente para, digamos, describir esa percepción que tengo yo de la arqueología de proximidad como una construcción social. Voy a volver a repetir las leyendas y referencias orales, porque ahora que ya pudimos ver el original, la cisterna que ellos describieron en el siglo XIX, después del resultado de las intervenciones arqueológicas, se puede comparar perfectamente lo que ellos decían y luego lo que nos apareció. Y también indicar y volver a incidir en el hecho de que estos autores no solo estaban describiendo una realidad física, sino que también estaban describiendo una realidad inmaterial. Vamos ahora con la realidad física. El primero, Ramón Barros y Velo, que dice: me fue imposible reconocerla detalladamente porque al bajar a la plataforma subterránea, bastante espaciosa y de cómoda escalera, la encontré llena de agua de más de 1 metro de altura, en cuyo estado se encuentra siempre, ignorándose de qué manantial se surta aquella especie de cisterna. Imaginaos en el momento de excavación del vaciado de esta construcción, los que conocíamos este texto, ir excavando progresivamente e ir viendo lo que un señor en 1870 estaba describiendo sobre el interior del mikvé. Bueno, son estas cosas que la arqueología es muy dura, pero digamos son episodios donde dices que merece la pena trabajar de arqueólogo. La segunda es la de Fidel Fita, 1888, y casa número 4 ocupa el emplazamiento del que fue santuario israelítico, del cual solo muestran ahora una cisterna abierta en la peña viva y en ella un manantial de agua clara. La siguiente es la del periódico El Noroeste. Dice: de chico he oído contar que en la calle de la sinagoga de mi pueblo hay una casa vieja que se levanta desde
donde el antiguo templo se alzaba y que en esa casa hay una trampa por la cual descienden unas escaleras tan negras, hondas y pavorosas que nadie se ha atrevido a bajarlas, pero que, echada a rodar por ellas una bola de plomo, el eco de sus saltos dura tiempo y tiempo y va lentamente amortiguándose sin que se oiga cesar ya por el choque contra el suelo o un obstáculo. Aquí tenemos esa falta de sillar. Y la siguiente es que en esa cisterna nace el agua abundantemente y como no podía menos de ser, dado el objeto a que se cree fue destinada a la cisterna, esta tiene su leyenda. Es de sillería, abovedada y con escalones para descender al fondo. Como quiera que en uno de sus muros falta un sillar, volvemos. La fantasía del vulgo extendió la creencia de que por el hueco que dejó el sillar se entraba en un pasadizo que llevaba a la colegiata. Inútil es decir que por tal conducto se asegura que los judíos o hebreos iban al templo cristiano para apoderarse de la sagrada forma y para profanarla. Eso en cuanto a la realidad física. Y ahora vamos a la realidad inmaterial. Para ello utilizo 3 documentos. El primero es este de Manuel Vázquez Taboada, que está recogido en el artículo Apuntes escépticos sobre el presunto mikvé de la calle Sinagoga de A Coruña, publicado por José María Bello Diéguez en el número 6 de la revista Cornide, y dice lo siguiente. La escena que vio fue terrible. Una docena de hombres, unos se solazaban escupiendo y azotando la venerada imagen del Cristo, mientras que otros tiraban por el suelo y pisoteaban las sagradas formas, celebrando todos esta sacrílega fiesta con gestos y risas que debió aplaudir Satanás con infernal agrado. Desde entonces, todos los años, cuando se celebra la fiesta del Corpus, iban 8 herreros vestidos de negro y llevando en sus manos larguísimas espadas al lado de la custodia, como libertadores y fieles guardas del Santo Sacramento. Y se dice también que desde el altar mayor de la iglesia de Santa María se descubrió en aquella época y con tal motivo un camino subterráneo que comunicaba con una casa de la que después se tituló Calle de la Sinagoga. En esta casa y sobre una cisterna celebraban sus reuniones los herejes. Si mal no recordamos, la casa existe aún, si bien se halla en estado de ruina. Esto es un documento de 1862 que recoge una serie de leyendas existentes en la Ciudad Vieja, una leyenda inmaterial que vinculaba la colegiata de Santa María con la casa de la sinagoga número 4, y en el que aparecen 2 mitos, uno es la profanación de hostias y otro la fiesta del Corpus. Esos mismos mitos se repiten en estas 2 leyendas. Ramón Barros Sivelo. ¿Podría facilitarle a usted copia del por qué el gremio de herreros tenía la obligación de acompañar al Santísimo en la procesión del Corpus, escoltándolo a caballo, con espadín en mano y en traje de chupa de seda, sobrero de candil, peluca blanca, etcétera, etcétera, lo cual se verificaba aún por los años de 20 al 23 y aún hasta que se extinguió la comunidad de los gremios? Y en 1920, Eugenio Carrealdao dice: la fantasía del vulgo extendió la creencia de que por el hueco que dejó el sillar se entraba en un pasadizo que llevaba a la colegiata. Inútil es decir que por tal conducto se asegura que los judíos o hebreos iban al templo cristiano para apoderarse de la sagrada forma y para profanarla. La pregunta es, ¿estas leyendas son específicas de la ciudad vieja de A Coruña o vienen de otro lugar, de otras temáticas que se repiten en otros sitios? Bien, con respecto a esto, estas temáticas podrían tener relación con una serie de mitos o bulos consolidados en Inglaterra, Francia y Centro Europa durante toda la Edad Media. En ellos se culpaba a las comunidades judías de instigar asesinatos de niños, es decir, sacrificios rituales, y profanar hostias para renovar la pasión y muerte de Jesucristo. Fuera de la península ibérica, este tipo de bulos, muchas veces extendidos por las órdenes tanto franciscanas como benedictinas, provocaban progromos y asesinatos de comunidades judías, porque de repente aparecía un niño muerto o asesinado y automáticamente le echaban la culpa a la comunidad judía. En el caso de la península ibérica se consolidan estos mitos entre los siglos XIV y XV. Estos temas, para que lo quiera analizar, entre otros autores los tratan Carlos Espí Forcén de la Universidad de Murcia y José María Monsalvo Antón.
En el caso de Carlos Espiforcén, indica que a mediados del siglo XIV se introduce en el Reino de Aragón la acusación de profanación de hostias. Recordemos que es uno de los temas repetidos en todas las leyendas que se recogen en la Ciudad Vieja. En el concilio de Letrán, en 1215, digamos, la hostia sagrada es donde se le reconoce que contiene la verdadera carne y sangre de Cristo. Y según este autor, el dogma de la transustanciación adquiere relevancia en la corona de Aragón a partir del siglo XIV, con la introducción del Corpus Christi, que está dedicado a la Eucaristía y señala una serie de ejemplos. Recordad el gremio de herreros en la fiesta del Corpus acompañando al Santísimo. Aquí tenemos un ejemplo del siglo XIV, un retablo donde aparece un judío ensartando un cuchillo a la hostia sagrada o aquí clavándolo la hostia con una lanza. También en el siglo XIV tenemos la misma temática, un judío clavándole un cuchillo a la hostia y la hostia obrando el milagro de la sangre. Y aquí lo mismo, hay una profanación de hostia y la hostia sangra. Para el caso de Castilla, José María Monsalvo Antón considera que este tipo de mitos y leyendas se consolidan con el reinado de Enrique IV. En el reinado de Enrique IV destaca su confesor real, que es Alonso de Espina, que llamaríamos hoy lo que es un creador de contenidos. Además de las temáticas que venían de atrás, pues introduce otras temáticas nuevas como episodios de maleficios contra la comunidad cristiana, que celebraban fiestas vejatorias contra la fe de Cristo, etc. A este respecto, aquí tenemos el pasaje de Manuel Vázquez Taboada, que citaba antes, sobre fiestas que hacían en la colegiata para profanar hostias. Y bueno, llegados a este punto, volvemos al principio. Recordad que todo empezó con una solicitud de licencia para demoler un edificio que no estaba catalogado, donde no se veía nada, el mikvé no se veía, estaba cubierto con un pavimento de cemento y la entrada estaba revestida con un mortero de cemento y pintado de blanco. Y antes de 2019, la Administración determinó que este edificio no tenía valores culturales, pero no es porque se equivocasen probablemente, es porque la arquitectura hebrea es una arquitectura que en el caso del norte de la península ibérica no hace uso de ostentación, es decir, no puede competir en calidad arquitectónica con las iglesias cristianas. Y el mikvé estaba totalmente cubierto, como dije, de rellenos contemporáneos. Entonces, probablemente cuando era la hora de determinar el valor cultural de este edificio, pues no se le identificó un valor cultural específico. Y ahí viene el trabajo del arqueólogo de proximidad. Es decir, de ahí la importancia de que haya arqueólogos en los PEPRIS y en el planeamiento. Es decir, este edificio a día de hoy tiene valor derivado de una serie de intervenciones arqueológicas y del análisis arqueológico del edificio. Y ahí viene la siguiente parte. La conservación de referencias orales en el siglo XIX y las posteriores intervenciones arqueológicas derivadas de la normativa del PEPRI constataron la existencia de un edificio de los más antiguos de la ciudad en el que se conserva una construcción que reúne las características de un mikvé. Esa es mi interpretación. Pero al margen de mi interpretación, yo creo que el valor arqueológico, histórico, etnográfico y arquitectónico de este edificio es innegable. ¿Y por qué? Porque ya tenemos resultado de las dataciones arqueológicas. Las voy a dar así en bruto. ¿Por qué? Porque el edificio hay que seguir estudiándolo y quiero hacer un análisis de las dataciones en conjunto para poder hacer un análisis crítico de la evolución del edificio. Pero esta batería de dataciones que voy a exponer lo que nos indican es la verdadera antigüedad del edificio. El primero es que es curioso porque muchas veces se decide sustituir vigas y sustituirlo por el sistema estructural. Bueno, pues una de las vigas que está por encima del muro del mikvé era una viga de castaño y decidimos hacer una datación de carbono 14 porque era la viga de un balcón que ya no estaba en uso y que era anterior al forjado que había existente. Entonces extrajimos una datación de carbono 14 de la viga, nos da que es
hicimos también la identificación de la especie, es una viga de castaño con crecimiento rápido, y lo que nos indica es que en un 54,6% es que es del siglo XVI y en un 37,3% es que es del siglo XVII. Las dataciones realizadas en el interior del MICB, las tres primeras, nos dan un rango. Las dataciones indican lo que digan. Puede ser de una fecha a otra y luego interpretadlo como queráis. Bueno, pues en el interior del MICB hicimos la datación del mortero. Las tres primeras nos da un rango entre 1394 y 1548, la segunda entre 1455 y 1520 y la tercera entre 1420 y 1601. Ojo, es la datación del mortero. No sabemos si ese mortero tiene un mortero debajo anterior que pueda ser más antiguo. Es decir, son los morteros que se dataron. Y ya en el exterior del MICB, también un incintado de los morteros, nos da 1543, 1610 y 1517, 1569. Bueno, yo creo que pocas veces yo creo que de la historia, y bueno, y Villoslada lo sabrá, de que la historia, la intrahistoria que tiene la gestión de este proyecto daría para un libro. Pero yo creo que se unieron diferentes factores que posibilitaron que se conservase un edificio que en principio no tenía un valor arqueológico específico. Y eso no se debe a mi investigación, no se debe a la investigación de otros, sino que se debe a un camino que empezó en la segunda mitad del siglo XIX porque unos intelectuales dejaron constancia de la existencia de esta construcción y en el siglo XXI esas referencias recogimos el testigo otros, y digo otros y otras, como un conjunto, y a día de hoy, por suerte, yo creo que tenemos un valor cultural en la ciudad que espero que aporte cosas muy positivas a la ciudadanía, en el sentido pues, de la diversidad, de la educación, etcétera. Y bueno, ya creo que ya finalicé. Hola, buenas tardes. Hola. Creo que ha resuelto bastante, o sea, con bastante credibilidad el tema de que es un MICB y que era para inmersión, por todas las razones que he dado, ¿no? Pero tengo un par de preguntas. Una era, si los judíos desde hace cientos de años, para matar los animales, tenían unos ritos, una forma de hacerlo y tal, no sé qué, después se tendrían que lavar, ¿no? Se tendrían que lavar esas impurezas. Quiero decir, ¿podían matar animales dentro de esta casa o crees que no? No, en esta casa no. Probablemente hubiese un lugar para realizar los sacrificios. Hay que tener en cuenta... Tiene que estar cerca, quiere decir, lo tienen que matar y lavarse a continuación, ¿no? O sea, no podía estar... No, a ver, el baño en el MICB no es una limpieza física, es una limpieza espiritual. Entonces, lo haría cuando fuese necesario para realizar algún tipo de actividad o cuando fuese necesario pues para poder estar en contacto con un objeto o incluso para manipular en caso de que fuese necesario la Biblia. Es decir, es una purificación espiritual, no física. Lo que sí, con respecto al lugar de los sacrificios, y es a modo de hipótesis también, hay que tener en cuenta que paralela a la calle de la sinagoga tenemos la calle de la cortaduría, que probablemente fuese un sitio donde hubiese carnicerías. Y una de esas carnicerías, en una de ellas, posiblemente, se produjese el despiece de la carne, pero una cosa es el despiece de la carne y otra cosa es el sacrificio, que lo hace una persona especializada. Y luego hay otra persona a la vez que revisa que el despiece y la carne no tiene ningún tipo de imperfección y que es válida para el consumo. Y otra cosa, o sea, los otros MICB que hay en todo el mundo, o sea, sobre todo en Alemania, por ejemplo, ¿el exterior es similar o
o esto, porque esto parece una casa, es decir, no tiene nada especial para decir es algo religioso o lo que sea. Sí. Entonces, pregunto si los demás edificios también, si tienen este aspecto familiar, sí, digamos. Sí, el mikve no tiene por qué tener un aspecto, digamos, religioso. De hecho, a veces incluso el mikve se puede hacer en un río o incluso en el mar. Es decir, tampoco necesitas una construcción para poder hacer el baño ritual. Lo que sí, como decía al principio, sí que se ve cierta diversidad arquitectónica y lo que se hacen es adaptarse a las condiciones del ámbito para crear una arquitectura que permita que el baño, la inmersión, sea válida en cuanto al proceso de purificación. Entonces, eso es lo importante. En el caso de Alemania, por ejemplo, vemos que son construcciones monumentales, pero probablemente no son construcciones que busquen monumentalidad, sino que tienen que ser monumentales en cuanto a su profundidad, porque necesitan localizar un nivel freático con la suficiente altura para que durante todo el año puedas realizar el Tevila correctamente. En Alemania probablemente, ¿qué pasa? Pues que en invierno el agua está a 5 metros de altura y en verano baja a 0,50, 0,60, 0,70. Entonces, para que, digamos, la altura del agua sea lo suficientemente elevada para poder hacer la inmersión total del cuerpo, necesitan excavar tanta profundidad. Luego también vemos otros mikvot de una factura mucho más sencilla, como por ejemplo la que vimos en Rothenburg, que es un mikve de sótano que llegas hasta abajo y haces la inmersión. Digamos, lo importante es que el proceso de inmersión cumpla las leyes de la religión judía. Y ya para acabar, ¿por qué crees que hay gente que tú conoces que está en contra de esa teoría y cree que esto era un aljibe, simplemente? ¿Por qué creen que es un aljibe? Pues no lo sé. ¿Y por qué manifiestan de forma tan vehemente sus argumentos? Pues tampoco lo sé. Eso, digamos, creo que una de dos, habrá que preguntarle a ellos y en todo caso yo prefiero hablar de arqueología y no de arqueólogos. Sí, María. Yo, sí. Pensé que me ibas para hacer. Creí entender, a ver si lo entendí bien o fue una ilusión, cuando hablas de esa tipología del segundo templo que tiene un escalón más grande, que hay una relación, de alguna manera estamos pensando que podría ser de esas tipologías. ¿Sería posible? No, es que si yo estoy hablando, yo me metí en esto en el 2020 por una cuestión laboral, no soy experto en patrimonio hebreo, lo tuve que hacer por una cuestión de trabajo, pero sí que tengo mi interpretación y me voy a permitir el lujo de exponerla a modo de hipótesis. La comunidad sefardí es una comunidad que se cree descendiente de, digamos, las personas de la primera diáspora, o bien del siglo VI antes de Cristo o bien del primero después de Cristo. Entonces se creen como, digamos, una comunidad con un estatus elevado dentro de las comunidades judías. Es posible que la persona que construye el mikvé tuviese conocimiento de los mikvaot de Israel y que identificase o que para él fuese relevante, digamos, esa doble altura de ese escalón de acceso y, digamos, lo copiase en el mikvé de Coruña. Pensad que hay muchas cosas que no están escritas, que vienen de la... Y luego tenemos un problema. En España tenemos 3 mikvaot más o menos claras, y voy a incluir el de Coruña, si me permitís, que son el de Besalú y el de Darrega, además del de Coruña. Entonces no tenemos los suficientes mikvaot para poder establecer una clasificación y poder entender el porqué, si se debe a una tradición arquitectónica, si se pretende comunicar algo, si tiene algún significado. Yo a día de hoy esta interpretación, lógicamente, la hago, digamos, pero bueno, es una hipótesis que no tiene, digamos, más allá de esa similitud con los mikvaot de Israel. Lo que sí es importante es que, digamos, en una construcción
una instalación escalonada de agua en un espacio donde se tiene constancia de una comunidad judía, aparece una estructura donde además el escalón de acceso es de más altura que el resto, hombre, pues no va a poner soy un mikvé, ojalá, o este mikvé la fundó fulanito de tal, pero bueno, llama la atención, ¿no? Sí, estaríamos, perdona, hablando cronológicamente desde el punto de vista político de la época de la Casa de Trastámara, es decir, de los reinados de Pedro I y Enrique IV, aproximadamente, ¿de acuerdo con... No estoy datando, sí. De acuerdo con las dataciones, sí. Si nos acercamos al siglo XV, sí. estaríamos hablando de la época político-administrativa de la Casa de Trastámara. Sí. Correcto. Pedro I y Enrique IV. Juan II, o sea, de la época anterior a la Casa de Trastámara, esta construcción. Más o menos, aproximadamente. No voy a datar, o sea, es lo que decía. Pedro I no es de la Casa de Trastámara. No, perdona, Enrique IV. Enrique IV y Juan II, quizá. Del siglo XV. En esa época es la época de la Biblia Kénico. Sí. Y además es la época, por datación, creo, de las losas que están en el Arqueológico Nacional. Correcto. Entonces, tanto la Biblia Kénico como las losas sepulcrales que están en el Arqueológico Nacional revelan la existencia de una comunidad hebrea que era capaz de hacer obras tan caras como era esa. Sí, yo a pesar de lo que dicen las dataciones, insisto, se data el mortero, no la construcción. Cuando lo comentaba al principio, a mí me parece, lo que pasa es que hay que hacer ahora el estudio arqueológico del edificio para confirmar de qué edificio se trata, de que probablemente lo que primero se construye es el mikvé y luego se va haciendo el edificio y se va definiendo el urbanismo de la calle. Entonces, yo no descarto que pueda ser más... Hay dos opciones, o que sea más antiguo o bien que se construya una judería ex novo a partir del decreto de 1480. Es decir, cuando obligan a los judíos a vivir en barrios apartados. Entonces, o bien esa judería antigua y que por lo tanto es posible que tengamos dataciones más antiguas, o bien se produzca a finales del siglo XV. Eso hay que esperar a... De todas formas, obviamente, una comunidad que es capaz de elaborar una Biblia como la Kénico, desde luego, no sé la comunidad, pero que había personas que tenían un poder adquisitivo importante, es evidente. En este caso, Juan de, no sé qué de Braga, no me acuerdo, perdón, disculpad, no me acuerdo el nombre. Salomón, eso. Entonces, bueno, ahí hay que seguir estudiando. Desde el punto de vista arqueológico, esto nos abre unas vías tremendas. Es decir, si antes en las intervenciones arqueológicas no prestábamos atención a los huesos, por ejemplo, de época, o no se prestaba atención a los huesos, ahora habrá que recoger los huesos para ver si tienen marcas de descarnado propios de las comunidades judías o intentar identificar hanukiots dentro del conjunto de la calle sinagoga para determinar si hay casas o restos o que esas casas fueron ocupadas por judíos o judías. Sí. ¿Alguna hipótesis más o menos de la importancia que pudiera haber tenido aquella comunidad judía en aquel tiempo, a la vista de las lápidas, a la vista de la Biblia, a la vista de, en este caso, de la cristiandad? Y sí. Perdona que no sepa más, soy un auténtico ignorante, pero también la primera pregunta que si me sí. ¿Qué haría? Sí, yo, disculpa, no, es la verdad que, como os decía, no soy un experto en patrimonio hebreo, pero sí que es verdad que la documentación que tenemos sobre la judería de Coruña es escasa. Lo que tenemos es muchos restos arqueológicos. Desde mi punto de vista, probablemente fuese una comunidad económicamente pues, importante. Sin embargo, el número de personas no creo que fuese un número excesivamente elevado. Es decir, probablemente no fuese una comunidad muy grande. Eso en base a la documentación existente. Si me preguntas desde el punto de vista arqueológico, yo realmente hoy en día estoy empezando a dudar si la extensión que ocupaba la judería
fuese bastante grande en comparación con la superficie ocupada en el interior de la ciudad vieja y que por lo tanto es posible que la comunidad fuese bastante grande. Pero eso, insisto, hasta que no haya más trabajos arqueológicos va a ser, ahora, a día de hoy no tenemos datos ni para decantarnos de un lado ni para decantarnos de otro. Lo que sí, bueno, el tema de tener el mikve en la calle de la sinagoga y tener las lápidas hebreas y la Biblia Kennicott, a nivel interpretativo de la protección del patrimonio arqueológico, tenemos la Torre de Hércules, el Castro del Viña y ahora tenemos esto. Y bueno, ¿qué voy a decir? Solo hay que, digamos, a mí me gusta mucho la interpretación, cocinar el besugo. Es decir, tenemos la materia prima, tenemos los ingredientes y ahora hay que cocinarlo, ¿no? Sí. Hola, muchas gracias. En relación a los antecedentes con el escribano, decía que en 1800 hacía como la descripción de este lugar, pero los registros notariales, los primeros registros notariales que se tengan, ¿hay algo que nos lleve a establecer que realmente perteneció a alguien judío? Bueno, ahí Arturo puede dar más información. Sabemos que en 1842 el edificio se desamortiza, o sea, entra dentro de un expediente de desamortización, era de la colegiata y el edificio en principio no tiene título. Es decir, pasa, digamos, no tiene antetítulo, perdón. Ahí probablemente Arturo os pueda explicar más porque hizo un estudio sobre, digamos, esa ausencia de antetítulo de este edificio y que, por lo tanto, a día de hoy no sabemos cuando probablemente se produce la expulsión y pase a manos a ser propiedad de la colegiata. Pero no hay un documento, digamos, que identifique cuando se produce esa transmisión de la propiedad. Claro, al no existir, lo que se hace es la desamortización, la primera desamortización, la desamortización eclesiástica, lo que hace el Estado es obtener los bienes de la Iglesia y ponerlos a la venta. En ellos se hace una relación, se hace un inventario y se define el título por el cual la Iglesia, en este caso la colegiata, dispone de ese inmueble. En muchos de ellos sí los pone, pero en esta casa precisamente no lo pone. Probablemente este edificio, o lo que hubiese existido anteriormente a este edificio, si efectivamente esto es así, hubiese sido una cesión de la corona a favor de la Iglesia Matriz de Coruña, que es Santiago o la colegiata. Y esa falta de antetítulo, que no nos dice de dónde proviene el título jurídico de la colegiata, probablemente, y esta es otra hipótesis, tenga que venir de esa cesión que la monarquía le hace a la colegiata de los bienes quedados de lo que había sido la comunidad judía. Por ejemplo, en la escritura de 1830 y algo, quiero recordar, no se dice que es la colegiata, pero no se establece el antetítulo, que es lo que normalmente en las escrituras públicas de derecho y compraventa se hace respecto al tracto continuado en las escrituras de compraventa respecto al inmueble que se vende. Bueno, sí, que no sé si quería hacer una pregunta. Sí, sí. Bueno, no, si no es igual. Pero ya estamos fuera del tiempo. Ya sabe, mira, La regla. ya no sé, Vale, sabe cómo funciona. Yo lo hago personalmente. Nos ha Vale. agradecido muchísimo todo el interés y además la aportación de Arturo, que hasta me parece tan interesante que casi lo mejor es que lo invitemos a que él nos hable del edificio, que echamos otro ratito maravilloso, ¿verdad? Es que se nos acabó el tiempo porque esto hay que cerrarlo, entonces nos tenemos que ir. Lo siento muchísimo, pero nada, ya.